Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este taller denominado la transdisciplinariedad, cómo se promueve en la docencia. Este taller lo va a presentar la doctora Claudia del Carmen Blanc Valenzuela y la doctora Ana Laura de la Cruz. La Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior tiene el agrado de hacerles la invitación y estar aquí con nosotros de la misma manera, el cuerpo Formare. Y bueno, vamos a presentar a la doctora Claudia del Carmen Blanc Valenzuela, actualmente profesora de medio tiempo en la Benemérita Escuela Normal de Educadoras Rosaura Zapata desde el 2004, miembro del área de investigación. En esta misma institución ha coordinado el área de posgrado, ha participado en el equipo de planeación institucional, es tutora académica y asesora de titulación, con 23 años de experiencia docente, con formación inicial en educación preescolar por la Benemérita Escuela Normal de Educadoras Rosaura Zapata y posteriormente en educación especial por la Normal Superior de Especialidades de Jalisco. Maestra en Educación por la Universidad del Valle de México y doctora en Formación de Formadores por la Escuela Normal Superior de Michoacán. Diplomado en Orientación Familiar por el Instituto Politécnico Nacional, así como Inteligencia Emocional Estratégica por el Centro de Capacitación Contacto Emocional. Trabajó para la actualización y rediseño curricular con la DGESPE desde el 2017. Su línea de investigación es la formación de docentes con un enfoque transdisciplinario. La doctora Ana Laura de la Cruz Sánchez, licenciada en Educación Especial en el área de Problemas de Aprendizaje por la Universidad de Estudios Pedagógicos, maestra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana y doctora en Formación de Formadores por la Escuela Normal Superior de Michoacán. Ha participado en los talleres estatal y nacional de actualización de la licenciatura en Educación Secundaria y actualización del Plan de Fortalecimiento de la Educación Normal, conductora del Programa de Observación y Práctica Docente a nivel nacional, participante en la Red Normalista de Investigación Educativa, actualmente docente de la licenciatura en Educación Secundaria y responsable del proyecto de seguimiento de egresados de la licenciatura. Docente del Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California y coordinadora de práctica docente en la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos. Muy bien, doctoras, pues adelante, vamos a dar inicio con su taller. Muy amable. Pues bienvenidos. Ana nos va a ayudar en la presentación. Así es. ¿Ya se está visualizando? Sí. Sí. Ya Gracias. poco a poco ahí, pues la misma presentación nos va a ir guiando en el proceso de esta experiencia. Pues un placer para nosotras. Desde Mexicali, Baja California, la saludamos. Estamos emocionadas de poder participar y poner una partecita, una muestra de la experiencia que hemos tenido, la poca experiencia que hemos tenido con esto de la transdisciplinariedad, pero que creemos que es significativa y valiosa para compartirla, ¿verdad? Tanto la doctora Ana como su servidora. Bueno, pues teníamos esta intención de compartir, bueno, qué es la transdisciplinariedad, pero de manera concreta, cómo se visualiza en el aula, cómo se refleja cuando uno hace docencia, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que hay que hacer cuando hablamos de querer hacer transdisciplinariedad en el aula? Y bueno, pues fue esa la idea que nos lleva a la construcción de este taller. Y hay un objetivo, una intención concreta, ofrecer una experiencia pues, de actualización a formadores, a estudiantes o en formación que promueva la reflexión. Es una invitación a reflexionar sobre la transdisciplinariedad en la práctica educativa, al acercarse pues, al concepto mismo, a los componentes de la transdisciplinariedad, así como a la apreciación de algunas actitudes, algunas formas de hacer, ¿no?
capaces de trascender pues las fronteras de las mismas disciplinas y construir así conocimiento. Y para ahondar un poquito en estas intenciones que tenemos, bueno, pues Ana nos va a interpretar un poquito estas frases que traemos aquí, que la transdisciplinariedad en este taller podría ser cuestión de crear, de transformar y también de vincular. Ana, te cedo la palabra. Gracias, doctora Claudia. Así es, muchas gracias por esta invitación al taller. Es un honor para nosotras el participar y ser parte de estas redes de colaboración y sobre todo el que estamos en esta sintonía y en esta misma situación que nos interesa, que es la educación y la formación desde cada uno de nuestros trincheras de instituciones. Y precisamente nuestra invitación es en este taller crear, ¿sí? Crear metodologías y materiales para fortalecer procesos de colaboración transdisciplinaria orientadas a contenidos de casos de la educación superior. ¿Sí? Para nosotros es importante que en este taller pues dar una muestra de lo que realmente nosotros hemos venido trabajando a partir de explorar esta transdisciplinaridad y el irnos más allá de la transformación. Una parte es crear en el taller, ¿sí? Otra vincular los contenidos de un proceso transdisciplinario por medio de intercambio de experiencias y reflexión crítica constructiva, ¿sí? Desde la disciplina, la multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Transformar. De esta intención de transformar las prácticas educativas nos derivan 3 intenciones que corresponden a campos de actuación técnico, teórico-metodológico, enfocadas a la vinculación de experiencias y a la transformación de procesos de contexto, que es una tarea no fácil, ¿sí? Pero muy enriquecedora, que nos invita a estas reflexiones, el que a través de un contenido podemos nosotros desde nuestra formación darle esa profundidad y no esa parcialidad de conocimiento. De eso se trata, el que en este taller podamos tener esa mirada transdisciplinaria. Y posteriormente traemos una actividad, ¿sí? Que le doy la palabra aquí a la doctora Claudia Pack. Sí, bueno, como primera acción nos gustaría mucho que pudiéramos en la medida de lo posible interactuar, pues les solicitamos cualquier momento que ustedes quisieran tomar la palabra, participar pues así de una manera activa, libre, sencilla, en confianza, de manera verbal. Y les pediríamos que tomaran algunas notas que les servirían como para poder al cierre del taller todos en algún momento a lo mejor expresar, bueno, pues, ¿qué nos llevamos, no? Entonces, si tuvieran a la mano ahí algo para tomar nota o en su mismo registro digital que puedan estar haciendo. La primera pregunta que nos gustaría invitarlos a que pudiéramos compartir es, bueno, ¿qué sabemos de la transdisciplinariedad en el aula? ¿Cómo se da? ¿Qué sabemos? ¿Qué se hace cuando hablamos de transdisciplinariedad? Si pensáramos como a qué se asemeja cuando hablamos de transdisciplinariedad en el aula. ¿Me permite, doctora? Creo que no nos animamos a hablar. No, sí, pues sí. Adelante, estamos en un taller. Crean. Bueno, creo que la transdisciplina se trata de poder conjugar todas las disciplinas que existen para poder crear conocimientos entre todas y poder buscar innovar entre ellas, pero más que nada no enfocarnos solamente en la asignatura en la que estamos, sino cómo se van, qué comorbilidades existen entre todas y poder jugar y poder trabajar con ellas. Será mi participación, gracias. Muchas gracias. Conjugar disciplinas, crear conocimiento, innovar.
Bueno, ahí hay buenas ideas. ¿Quién más? Pueden levantar su manita virtual por ahí para... Sí, sí. Bien. El maestro Ramírez. La escuchamos, maestra. Maestra. ¿Noralia? Gracias. Bueno, creo que es importante que los docentes conozcamos las características que tenemos de modo personal en otras disciplinas para ponerlas en juego en el momento en el que nosotros enseñamos la disciplina de lo que estamos en ese momento atendiendo. Yo lo digo porque yo soy dentista, pero tengo, a veces ya tengo problemas de identidad porque tengo un doctorado en educación, en filosofía de la educación, y también tengo una maestría en cirugía de las encías, en parodoncia, y formé parte del equipo que hizo el nuevo modelo educativo de la universidad a la que yo pertenezco, que es la Universidad Veracruzana, y entonces anduve en muchas facultades de otras áreas explicando ese modelo, y allí me invadí, válgase la expresión, de la transdisciplinariedad. Es difícil especificar cuáles son nuestras inteligencias emocionales, de conocimiento, nuestro bagaje cultural, que nos permite tener habilidades para enseñar. Yo creo que es muy, muy importante el que nosotros sepamos cuáles son los no límites, de las disciplinas para que podamos sacar provecho y ponerlas al beneficio y a la disposición de nuestros alumnos, porque tenemos también que conocer e identificar cuáles son los conocimientos de otras disciplinas que tienen nuestros alumnos para que ellos puedan, a su vez, transitar por la transdisciplinariedad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues no sé si hubiera alguien más, pasamos a las que sigue. Bueno, de alguna manera ustedes conocerán muchas formas de definirla y hemos traído aquí a Martínez, afirma que en la última década ha aparecido pues este movimiento intelectual, así lo define, y académico denominado transdisciplinariedad, el cual desea ir más allá, no solo de la unidisciplinariedad, sino y ni siquiera de la multidisciplinariedad y de la interdisciplinariedad, ¿no? Y entonces se entiende de la transdisciplina como aquello que está entre, en lo que las atraviesa y en lo que está, pues, mucho más allá de ellas, ¿verdad? Como el ejemplo que nos daba la maestra. Bueno. Sí, pues bien, llegando a esta transdisciplina, ¿sí? De la transdisciplinaridad, lo enmarcamos en conjunto, la doctora Claudia y su servidora, en formas de organización de conocimientos que trascienden en las disciplinas de una forma radical. Se ha entendido que la transdisciplina, haciendo énfasis en lo que está entre las disciplinas, como lo dice la doctora, en lo que atraviesa todas y en lo que está más allá de ellas. Lo decía ahorita la participante de este taller. Yo soy una dentista, a veces me siento con falta de identidad, al contrario, los conocimientos precisamente de esas disciplinas nos hacen ir más a la profundidad, el decir, el abordar contenidos, como lo decía la participante, el conocer de las disciplinas,
ese conocimiento, no porque yo soy de las ciencias de la salud, desconozco parte de la sociedad, desconozco parte de la cultura, desconozco de la psicología, desconozco de la parte matemáticas, no, del español, al contrario, lo decía Edgar Morin en sus literaturas y lo enmarca, el romper esos conocimientos, el fermentar esos, emparcelar conocimientos, pues no es parte de un conocimiento todo, al contrario, es todo un conocimiento. Involucrar toda esta red de conocimiento nos hace hacer pensamiento más complejo, más profundo en nuestros estudiantes. La transdisciplina representa la aspiración a un conocimiento completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los seres, de los saberes humanos. Por eso el diálogo de saberes y la complejidad son inherentes a la actitud transdisciplinaria, que se plantea en el mundo como pregunta y como aspiración. Entonces, esta conjugación, este dialogizar con este conocimiento de saberes, que el docente en estos momentos lo necesita ejercer al interior de las aulas virtuales y de las aulas presenciales. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Para hablar de estrategias de la transdisciplinaridad, ¿sí? Doctora Claudia conducirá esta actividad. Sí, desde un momento les decíamos, bueno, que sí solicitamos de verdad su colaboración. Mucho nos han preguntado desde que iniciamos esta aventura de entrarle a un enfoque, a una metodología, a una forma de hacer conocimiento como es la transdisciplinariedad. Muchos nos han cuestionado en nuestra entidad, colegas, cómo se hace, ¿verdad? De manera concreta, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuándo sabemos que estamos frente a ella? ¿Cómo la construimos? ¿Cómo la favorecemos cuando ya estamos con los chicos en los procesos de aprendizaje, abordando los contenidos? Entonces es algo que nos ha venido moviendo muchísimo a Ana y a mí, y le hemos apostado a que lo podamos visualizar, ¿no? En el aula, a la hora de construir saberes o abordar contenidos. Bueno, la invitación de manera concreta ahorita, si ustedes se van al chat, van a encontrar PDFs. Hemos puesto ahí 3 PDFs. Lo que quisiéramos es que pues cada uno de ustedes eligiera uno de esos PDFs, ahorita les digo a qué se refieren, y pudiéramos consultar. En los PDF ustedes van a encontrar casos de algunas instituciones de educación superior que han plasmado de manera muy breve la experiencia de algún hecho transdisciplinar en la universidad o en el aula o como maestro o como estudiante, ¿sí? El PDF 1, ¿sí lo visualizan? Si se van al chat, ahí los pusimos. Si alguien me dice, ¿sí? El maestro José Uribe está levantando la mano, o pudiera hacer una pregunta acerca de eso. Sí, José. ¿Se visualizan? ¿Se ven? Sí, yo me quería referirme a un comentario acerca de la transdisciplina. Dime, Yo creo que como desarrollo actual de la ciencia y la tecnología en la era de la globalización, se refiere a una zona en que rebasa las disciplinas, aunque no implica eso arremeter en contra de ellas, ni los especialistas, sino más bien la cooperación entre ellos, la interdependencia, la integración y unir fuerzas y abrir mentes. Gracias. Sí, tenemos una participación también de el docente Ramírez. José Ramírez. La maestra Noralia, probablemente se le haya quedado levantada la manita. Ah, ok. No se visualizan los documentos que... Perdón, ahorita bajo mi mano, perdón. Sí, no se preocupe. Los documentos están en el chat, ¿sí? Los voy a proyectar para que los vean. Ahí están en el chat.
¿Sí los ven? Sí, ya se visualizan, maestra. Ok, ahí están en el chat. Son 3 documentos, caso 1, 2 y 3. Sí, quería comentarles, pues, sí es necesario que para la actividad pudiéramos descargar alguno de estos PDFs. El PDF 1, que son casos, el caso lo pusimos no como los primeros, el 1, ahí van a encontrar 4 o 5 casos que tienen que ver con experiencias que desarrollan el pensamiento transdisciplinar. Pero son breves experiencias, de verdad, no duran, no son ni media cuartilla. Y brevemente narran la experiencia, el caso de un evento educativo, un proyecto, una sesión, un contenido abordado donde se desarrolla el pensamiento transdisciplinar. Si nos vamos al PDF 2, son casos que tienen que ver con la resolución de problemas de manera transdisciplinar. Vienen 2 o 3 casos. Y si nos vamos al PDF 3, van a encontrar casos reales que tienen que ver con hacer redes y que es cuestión muy ad hoc, típica de esta cuestión transdisciplinaria, de transdisciplinariedad. La solicitud sería que por favor pudieran abrir alguno y leer un caso nada más. Y dentro de ese caso, entonces sí, volviéramos a la presentación, Ana, y poder como irnos a la pregunta que tiene que ver con, bueno, de ese caso que estoy leyendo, ¿qué considero, qué acción se diferencia como transdisciplinariedad? ¿Qué componentes se distinguen en ese caso que nos narran como transdisciplinaria? ¿Cuánto tiempo le otorgaríamos, doctora Claudia, para poder darles el tiempo a los participantes? Yo creo que en 5 minutos se lee así brevemente, es un parrafito. Ajá, y como identificar ahí. Ok, son las 10:53. Nos ¿A las estaremos 11? regresando en 5 minutos. Muy bien, gracias. No sé si alguien ya tenga algo identificado. Y claro que nos gustaría que tomaran la palabra, nos comentaran algún término, alguna idea de decir, bueno, yo leí, ahorita rápidamente leí uno, el de la Universidad de Panamá, y habla y luego, ¿no? Y puedo identificar algunos elementos y me acerco a otro y luego resulta que también coincide y van como siendo muy similares entre las propuestas que se van haciendo para decir, bueno, ¿cómo es que nos acercamos a un pensamiento transdisciplinar, a decir que resolvemos problemas de manera tal y que también hacemos redes ¿no? que nos llevan a este enfoque? Entonces, creo que las experiencias ahí van poniendo como muy claro, nos ha gustado este material porque son como ejemplos cercanos, breves, reales. ¿Puedo participar, doctora? Claro, por supuesto, En por supuesto. en el PDF 1 donde habla sobre algo de fotografía, Sí. habla sobre un enfoque transdisciplinar y nos habla sobre la estrategia de combinar varias disciplinas para interconectarlas, y después nos habla de que ofrece para poder ofrecer un mismo producto. Entonces, eso a mí me llama la atención porque pues ahí estamos hablando de transdisciplina. Después, más adelante, nos dice que se juntaron varios especialistas y tuvieron la experiencia, los compromisos que tuvieron, inclusive nos habla de horarios, algo así de trabajo,
y que requirieron de una logística de preparación y de dedicación para, sobre todo para entregar un solo producto. Entonces, yo ahí lo podría poner en la pregunta que nos hizo sobre, creo que ya la quitó. No, ahorita la podemos volver a subir. Sí, pero era esos elementos o componentes Sí, que lo exacto. distinguen como transdisciplinar. Así es, doctora, gracias. Qué interesante, qué interesante. A ver si escucháramos a alguien más, así, elementos que yo veo, bueno, esto. ¿Me voy a permitir darme la palabra? ¿Cómo no? Revisando precisamente este caso el de la fotografía, recuerdo que con un grupo de sexto año en asesoría ya de documento recepcional, una de las chicas, ya maestra en el servicio, realizó su documento en función de cómo el arte, lo utilizó el arte para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces hizo esa comparación cómo a partir de una imagen está visualizada toda la matemática ahí, desde los ángulos, aquí decía también el foco, o sea, todos los elementos matemáticos que estaban dentro de esa pintura. Entonces, lo veo en este plan transdisciplinario, que desde lo más elemental se puede articular este proceso. Muchas gracias. Sí. El maestro José pide la palabra. José, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Bueno, pues más que nada agradecerles esta participación y de la cual nos hacen partícipes. Yo creo que la transdisciplina vino a cambiar completamente nuestras vidas, ¿no? A mí me parece bastante interesante la relación que tiene, pero vaya con todo, ¿no? Yo creo que muchas veces nos preguntamos cuando íbamos nosotros a la escuela, cuando éramos estudiantes, el por qué simplemente nos enfocábamos a una materia, ¿no? Yo en mi caso particular soy ingeniero químico, ahora incursionando en la docencia, y cuando creo que todos necesitamos de todos, ¿no? Desde una parte, no creo que la pedagogía se pueda mover ella sola, sino necesita en estos casos la contribución de personas que conozcan del tema, ¿no? Diferente. Yo creo que nosotros lo vimos cuando íbamos a la universidad y veíamos que los maestros carecían completamente de una situación pedagógica, ¿no? Ellos hablaban y hablaban de únicamente términos técnicos y no nos explicaban, pero no sabían si nosotros estábamos reflejando este tipo de situaciones. Englobado ahora bien enfocado a nuestra labor docente, a mí me toca el área de las ciencias, no únicamente física. Pero cuando nosotros vemos la física o la ciencia como tal, vemos que la física se relaciona mucho con la química y forma la físico-química, ¿no? O la física se relaciona con la astronomía y forma la astrofísica, ¿no? Y creo que todo se va llevando a estos equipos multidisciplinarios que aportan bastante, no solamente a distintas ramas, ¿no? A distintos ámbitos, ¿no? Sería mi participación, espero haber aportado. Gracias. Sí, gracias. Bueno, no sé si hubiera alguien más y pues igual nos levanta la manita y nos ayuda. Sandra está para sobre todo identificar si hay manitas ahí levantadas. Le agradezco a Sandra. Voy mencionando pues algunos términos que se han venido dando. Dice, cuando hablamos de estos casos, hablamos de combinar, hablamos de conectar, de buscar un fin, de especialistas que comparten, ¿verdad? De vernos desde diversos ángulos. Ahora nos hablaba el maestro de aportar, el término de aportar. Entonces vamos distinguiendo cómo esto va siendo como lo que refleja. Yo distinguía el uso de la tecnología. Si ustedes ven los casos, la tecnología es esencial no la podemos dejar al margen. Veo... Perdón, ¿sí? Claudia, doctora, ¿se escucha un sonido de alguien?
Si alguien quisiera. Allá. Como que está un micrófono encendido y hay una distorsión ahí. Ok. También distingo el trabajo colaborativo. Entre algunos casos que yo pude leer, el trabajo colaborativo es esencial para cuando nos proponemos un trabajo así. La negociación, la reflexión, son elementos que yo fui distinguiendo conforme fui leyendo los casos. Fueron muy reiterativos estos aspectos, ¿no? El uso de las TIC, el intercambio entre alumnos, el diálogo, creo que son elementos que van distinguiendo, ¿no? Porque la pregunta siempre es así. Bueno, ¿y cómo sé que estoy haciendo y que estoy provocando o estoy permitiéndome construir conocimiento con esta intención, ¿no? Bueno, enseguida, las siguientes imágenes que traemos no son más que una recopilación, como por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes, somos formadoras en escuelas normales, y no es más que una muestra de lo que los mismos estudiantes han venido haciendo. Entonces, brevemente queremos invitarlos a que pues reflexionemos un poco. Es una evidencia de lo que a veces los muchachos hacen cuando quieren provocar profundizar en conocimiento, y que pues lo hacen de manera con elementos de querer llegar a una transdisciplina. Ana nos va a poner algunos ejemplos aquí, nos gustaría pues también compartir y escucharlos. Gracias. Okay. Bueno, una vez que nosotros como estudiantes del programa del doctorado en formación de formadores probamos, porque vamos a hablar de alimentos, probamos la transdisciplinariedad, pues vaya, la pusimos en proyectos también en la formación de nuestros estudiantes. Llegamos a las escuelas, trabajamos en diferentes instituciones, la doctora Claudia en preescolar y su servidora en la licenciatura de Educación Artística. Y bueno, cada uno de los que estuvimos estudiando este proyecto, este programa, nos invitó a probar la transdisciplinaridad desde nuestra formación, darle a nuestros estudiantes. Entonces, nos planteamos una serie de objetivos, y entre ellos, pues, fue la práctica que nosotros hacemos al interior de las aulas, el cómo a nuestros estudiantes los enviamos a sus prácticas docentes, y ellos regresan de sus prácticas con un contenido a planear. Una vez que nosotros al interior del aula tenemos el contenido como maestras del trayecto de práctica, invitamos a los estudiantes a que ellos elaboren todo un proyecto de trabajo. Entonces, consideramos que un tema tan cotidiano que es la alimentación, ¿sí?, cómo nos puede llevar a un aprendizaje transdisciplinario, como desde una disciplina que la vemos como de las ciencias naturales, ¿sí?, la podemos ser multidisciplina. ¿Y cómo la podemos ser multidisciplina? Alguien que me pueda ayudar aquí a participar. Un alimento, el plato del buen comer, ¿sí?, la alimentación mexicana, ¿qué multidisciplinas entrarían? ¿Sí? Si yo veo a la disciplina de las ciencias naturales, ¿sí?, pero ya entra la multidisciplina, ¿sí? Aquí el que nuestros estudiantes de acá del norte, fronterizo, su tipo de alimentación, ¿no? ¿Qué alimentación tiene? Y de repente surgen en las prácticas de los estudiantes el cómo se alimentan en Chiapas, en Yucatán, en Puebla, en Morelia, y resulta que pues la alimentación es totalmente diferente, estando en un mismo país, ¿sí? Entonces, esa profundidad en la que vamos llevando a los niños, a los jóvenes, porque el plato del buen comer es un tema transversal. Es un tema que se ve desde preescolar hasta secundaria y se toma en bachillerato y en educación superior, en este caso cuando están en la formación de maestros. Entonces, ¿cómo este tema transversal en sus diferentes momentos de aprendizaje nuestros estudiantes lo llevan a una profundidad transdisciplinaria? Entonces, vamos a ver desde un punto de vista de que cómo se alimentan nuestros estudiantes allá en otro estado, y vemos grandes diferencias, ¿no? Ahí estamos ya viendo la parte, interviene ya la parte
de la disciplina de las ciencias sociales, pero también de las ciencias naturales, ¿sí? Ya Oye, están, Laura, la geografía, la economía. La economía, ¿sí? Como un tema cotidiano lo profundizamos, cuando ya entra la interdisciplina, pues también ya entra la parte socioemocional, la parte afectiva, esta parte psicológica, entra también pues el recuperar nuestra cultura mexicana. Entonces empezamos con un tema cotidiano y como decía el maestro José, ¿sí? Que él dice, es que yo soy de las ciencias, ¿sí? De las ciencias física, ¿sí? Entonces, pero también los nutrientes entran. Entonces, ¿y a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva? ¿Sí? A que este conocimiento también golpea a las hogares mexicanos. Y me decía un estudiante, les voy a poner un ejemplo, maestra, con toda la diversidad que vive el tema del plato de buen comer, me surgió esto en el aula. Un niño me dijo, yo no conozco las habas ni las lentejas. Estamos en frontera, estamos influenciados por Estados Unidos, la alimentación, la comida rápida. ¿Y qué pasó? Le dije yo, a ver, ¿qué pasó con este niño? No, maestra, yo le dije, ¿cómo que no conoces las habas, ni conoces las lentejas, ni los garbanzos? No los conocen los niños, no los conocen los niños. Y le digo, y es una alimentación tan nutriente, tan importante dentro de nuestra plato del buen comer. Así es, maestra. ¿Y qué sucedió ahí? Pues invitaron a los padres de familia a que les cocinaran a los niños en casa las habas, las lentejas. ¿Cómo trascendió este tema hasta el hogar? ¿Sí? ¿Cómo golpeó al hogar, a la familia, a la escuela, al docente? Porque nuestros mismos estudiantes, créanme, dice, es que en la semana comí, maestra, lentejas. O sea, cómo esta parte ya se volvió una transformación dentro del tema. Entonces, por aquí vamos a darles ahorita unos ejemplos que traigo, ¿sí? Una imagen que la tenemos en el hogar. No hay un hogar, ¿sí?, que no pueda tener esta imagen, o a lo mejor no, porque las religiones se respetan, ¿sí? Pero si nosotros revisamos La Última Cena, ¿sí? La Última Cena de Leonardo da Vinci. A ver, voy a pedirle aquí a los participantes que con una mirada transdisciplinaria, les voy a dar un par de minutos, ¿qué observan ustedes? ¿Qué podemos sacar desde una mirada transdisciplinaria? ¿Sí? ¿Alguien que desee participar? Sí, maestra, si me permite. Gracias. Sí. Uh-huh. Bueno, creo que esta pintura es muy, muy rica en cuanto a la transdisciplinariedad. Primero que nada, a mí me gustaría hablar sobre el número 3 que representa esta pintura, que viene siendo lo que es en la religión la Santísima Trinidad, algo así, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. El autor lo va a representar poniendo a Cristo en medio. En esta pintura no se aprecia mucho, pero hay en algunas donde pone 3 ventanales en el fondo, 3 de un lado y 3 de otro. Pone a los apóstoles en un círculo de 3 en una conversación, a otros 3 en otra conversación y a otros 3 en otra conversación, ¿no? Entonces, eso yo lo conozco en esta pintura. También podemos hablar sobre los colores, las texturas, las formas, el lenguaje corporal, la figura de Dios que está en el centro, que es lo que primero nos llama la atención, que es hacia donde vamos a llevar nuestros ojos. Él está poniendo al personaje de Dios más grande que los demás. Bueno, eso puedo decir hasta ahorita. Gracias. Sí, si se fija, la maestra se fue a los colores, a la interacción, a la parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, si las miramos desde esa perspectiva, desde ese ángulo, de esa mirada, ¿sí? Y si yo soy maestro de artes y estoy trabajando el plato del buen comer, interviene otro conocimiento, los colores,
¿sí? Los colores primarios, los colores secundarios, ¿sí? Los colores de las frutas, la textura, ¿sí? Y si entro también, por ejemplo, entra la física, la química, a ver, aquí que podría entrar el maestro que es de esta ciencia, si me pudiera ayudar. Hola, hola. La Sí, maestra hola, Noralia. hola. Gracias. Yo iba a pedir la palabra. Sí, fíjese que, bien, gracias, doctora. Nosotros alcanzamos a ver la perspectiva desde la geometría, empezamos a ver nosotros también, hay por ahí un método de pintar y que se le llama la divina proporción, que está muy bien establecido aquí. Son elementos muy diferentes, ¿no? ¿Qué otras cosas podríamos ver? Bueno, yo ya alcanzo a ver algunos metales, esos tipos de situaciones que en ese tiempo ya se habían creado, digamos. También alcanzo a ver telares, que son también parte de este aporte científico, ¿no? Ahí hay algún pan que también tuvo que ver con la elaboración, ahí hay química pura en todo ese tipo de situaciones, ¿no? Hay un vino que también tuvo que pasar por un proceso de fermentación, un proceso en el cual la química tuvo que ver, ¿no? Bueno, serían los elementos que yo podría aportar desde mi perspectiva. Sí, gracias, sería mi participación. Gracias, muchas La gracias, maestra maestro. Noralia. Sí, adelante. Gracias por cederme la palabra. Bueno, creo que tenemos que hacer una distinción, si ustedes me lo permiten. Claro. Una diferencia entre tema transversal y transversalidad de disciplina. Cosas distintas. Por ejemplo, lo que acaban de describir mis compañeros, en algunos casos fueron temas y en otros casos fueron disciplinas. Yo creo que tenemos que ver esto. Usted, maestra, hacía hace un momento alusión a la alimentación. Entonces, la disciplina de la alimentación como nutrición es así como más amplio que enfocarse a un alimento específico. Yo creo que tendríamos que distinguir estos elementos porque el tema pertenece a una disciplina y aunque hay transdisciplinariedad, tendría que ser o más amplio el concepto o más específico si nosotros tenemos un tema transversal. Por ejemplo, en esta pintura, yo creo que podríamos observar una disciplina que es ¿qué nos dice de los usos y costumbres de esa época? Porque ¿qué cosa está dentro de los usos y costumbres? El tema de la vestimenta, el tema de la alimentación, el tema de lo que se ocupaba como utensilios, como nos dijo nuestro compañero ingeniero. Yo creo que son distintos elementos y también el tema de el tema que está dentro de la disciplina de la religión, ¿verdad? Que hizo la observación la compañera y que tiene análisis de temas específicos, porque ella fue específica para decir qué cosa era lo que veía y lo que conoce de este cuadro. Entonces yo creo que tendríamos que hacer esta diferenciación entre tema transversal y aunque ustedes lo saben perfectamente porque son las que están exponiendo y están manejando perfectamente este taller, el tema, el término transversal originalmente se ocupó hace muchos años en Venezuela y se ocupó para hacer temas transversales dentro de la docencia. Y entonces el tema transversal, Día de la Bandera.
Día de la Mujer. Era un tema transversal. En cambio, la transdisciplinariedad nos hace ir a un aspecto más amplio, a un concepto de que es exactamente la disciplina que está involucrada con otra disciplina y que aunque hay límites, tal vez no se pueden específicamente decir hasta aquí llega esta disciplina y aquí comienza la otra. Eso es la transversalidad, creo yo, que no exista límite entre una disciplina y otra. Gracias. Sí, muy acertadamente, maestra, así es. Al principio lo comentábamos, perdón, doctora, el que un tema transversal, ¿sí? Nos permite, ¿sí? Llevar a la disciplina, efectivamente. Y la transdisciplinaridad precisamente es que esa disciplina cruce, se relacione y se transforme, ¿sí? Con un contenido que lo podemos ver en educación básica tan simple, la alimentación, y qué tan profundo puede llevar este conocimiento a la conjugación de las otras disciplinas, ¿sí? Y esa es nuestra invitación a esta actividad. Y si vamos viendo otros tipos de pinturas, pues aquí como usted lo venía diciendo, ¿no? O sea, ahora vemos otros contrastes. Doctora Ana Laura. Dígame. Por allí el maestro José Uribe está levantando la mano. Ah, ok, adelante. Con referencia a la pintura que mencionabas acerca de la imagen religiosa, pues ahí tenemos ahí un apartado muy importante que es la historia. Y la historia es imposible estudiar la historia sin la religión. O sea, si nosotros nos vamos a la cultura europea, no puedes hacer a un lado la religión y pues vámonos a algo más cerca. Las culturas prehispánicas, profundamente religiosas, ¿no? Entonces van ligadas. Al momento de ver esta escena, pues nos podemos meter a la historia, ¿no? Pues ahí tenemos ahí un campo ahí muy relacionado. Entonces la historia de la humanidad va muy ligada a la religión, entonces directamente nos podemos ver. Y luego otro tema también en esto de la transdisciplina, y yo creo que lo mencionaba el maestro acerca de las matemáticas. Yo estaba pensando que esto de la transdisciplina es romper estereotipos, ¿sí? Entonces, romper estereotipos, yo me pongo a pensar, por ejemplo, como los países asiáticos, que son campeones de las matemáticas. Y entonces el maestro de básica no hace la pregunta que a veces nosotros la vemos muy común en nuestro contexto. ¿Quién hizo la tarea? Aquí nosotros. En los países asiáticos dice, ¿quién hizo la tarea diferente? O sea, porque para llegar a un mismo resultado y de ahí aprende el alumno y el maestro, porque a veces el mismo maestro te da otras formas y ahí utiliza la interdisciplina donde utiliza otras áreas para traer ideas a las matemáticas. Gracias. El maestro Alejandro está levantando la mano. Hola, ¿qué tal? Sí, acerca de lo que comentaba ahorita el maestro José Uribe. Yo soy profesor de educación básica y nosotros estamos llevando un taller. Por eso me llamó mucho la atención este taller de cómo promover la transdisciplinaria entre los docentes, porque nosotros estamos echando a andar un taller acerca de esto, pero desde los docentes de formación en educación básica. Estamos tratando de llegar a la planificación transdisciplinaria, ya que nos enseñaron en la transversalidad, lo que comentaba hace un momento la maestra, pero queremos llegar más allá. O sea, porque estamos viendo que el problema es que desde la infancia no se nos enseña a pensar de forma transdisciplinaria. Entonces, llegamos al nivel superior y queremos forzar ese pensamiento. Pero nosotros en educación básica nos preguntamos, ¿y por qué no empezar desde la infancia? Enseñar a nuestros a estudiantes de primaria, de secundaria, a que piensen de una manera diferente. Lo comentaban hace un momento, a hacer las cosas de una forma distinta, a hacer las cosas de una forma diferente, que vean más allá, que no se conformen con lo que los profesores decimos, sino que ellos generen un pensamiento crítico, un pensamiento diferente, porque esa es la forma en que vamos a enseñar a los futuros estudiantes
a que vean más allá de las transdisciplinas, pero que se den cuenta que el mundo está interconectado. Yo les comentaba a mis compañeros docentes de formación básica que dejemos de pensar de forma aislada, que dejemos de ser egoístas y empecemos a compartir ese conocimiento entre nosotros, porque a final de cuentas, como ustedes lo comentaban hace un momento, pues todo el conocimiento está conectado. Ahora lo que les puedo compartir es que lo que estamos logrando con los profesores que estamos trabajando es que estamos interconectando matemáticas, español, historia, como hace un momento la doctora lo mencionaba en la pintura, de que nuestros estudiantes no noten en qué momento pasan de matemáticas a historia, sino que la planeación sea de que empecemos con una pintura y terminemos mostrando matemáticas y geografía, formación cívica, que nuestros estudiantes vean que todo está conectado, que el mundo está conectado y que lo dejen de ver como el conocimiento aislado, como que, ¿saben qué, niños? Lo tradicional, matemáticas termina aquí, español inicia, sino que se den cuenta que podemos interconectar todo y que el mundo está conectado. Esa sería mi participación. Gracias. Muy bien, qué bien, qué buena experiencia. Muchas gracias. Felicidades por estar haciendo este trabajo. Doctora, tiene apagado el micrófono. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora y vamos a ver ahora esta imagen. Ya entramos al tema de la alimentación, vimos ya qué es lo que nos lleva a la profundidad del trabajo de las disciplinas y como bien lo decía ahorita el docente muy acertadamente, el conectarnos, ¿no? De que de repente el niño no sabe que está viendo matemáticas y que a la vez está viendo aspectos de la historia, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante, esta conexión de saberes. Ahora, vamos a ver ahora con una mirada de transformación, ¿sí? Esta imagen, verla con una mirada de transformación. ¿Qué es lo que observamos en esta imagen? De ver ya la parte de la alimentación como parte de un cuadro que se encuentra en casa, ahora ver esta imagen que es la parte actual que nos está sucediendo, ¿sí? Vamos a dar un par de minutos y luego entramos a la participación. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué es lo que observamos en esta imagen? ¿Sí? ¿Qué nos arroja? Está levantando la mano la maestra Marta Susana García. Muy bien, adelante. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo veo ahí un conjunto de una señora con prisa, con estrés, que tuvo que ir rapidísimo al supermercado porque inclusive creo que trae como en el cabello trae, ¿cómo se llaman estas cositas redondas que se ponían antes? Carretes. Sí, carretes, porque ni siquiera alcanzó a tener un tiempo, que se nota que está teniendo un tiempo para ella ya que se puso esos carretes, pero tiene el tiempo encima, entonces por lo mismo ella corrió al supermercado rapidísimo a hacer las compras. Por ahí veo una bolsa de pañales, lo cual significa que tiene niños chiquitos todavía con pañales. Y es lo que observo, porque ella corre, tiene el tiempo encima, es ama de casa, no sabemos si después tiene otro trabajo, otro empleo, por lo tanto se tiene que ir arreglada, pero está teniendo un tiempo rapidísimo que tiene que rapidísimo, que adaptarse al tiempo. Gracias. Así es. ¿Sí? ¿Quién más? Tienes levantada la mano el maestro Alejandro y José Uribe, no sé si quieren participar. Yo creo que las dejaron levantadas. Yo creo que sí. ¿Sí?
Si nosotros observamos con detalle, aquí no hay frutas, aquí no hay verduras, aquí no hay, hay pura comida procesada, ¿sí? Observamos el cuerpo, hay cierta enfermedad en la piel, ¿sí? Hay una obesidad, ¿sí? Aquí la dentista no me va a dejar mentir, se le ven los dientes deformes, ¿sí? Entonces, podríamos, ¿sí?, obtener tanta riqueza de esta imagen y entrar a un tema, de un tema de alimentación al tema de la obesidad, ¿sí?, que es algo que nos está moviendo y que somos un país, ¿sí?, de obesidad, con problemas de obesidad infantil. Y lo digo por mi estado, que también es un estado donde hay esta parte de mucha comida procesada y que los niños en esta franja fronteriza le dan más la alimentación procesada que la alimentación que debe darse en el plato del buen comer, ¿sí? Y vemos que una serie de problemas se generan en esta imagen y cómo podemos rescatar todo esto para transformar esta parte del ser humano, que es lo que queremos lograr desde cada institución, que tengamos estudiantes integrales, ¿no? O integrales y conscientes de su medio ambiente, conscientes de su salud, ¿sí? Y entonces, precisamente, esto nos lleva a este tipo de trabajo al interior. ¿Alguien que le gustaría participar para continuar con otra actividad? A mí nada más la sensación o lo que percibo cuando veo la imagen que la presenta Ana, esa sensación de desborde, de exceso, me generó como preocupación, como desilusión, como enfado, como decir, ¿por qué tanto? ¿Por qué así? ¿Por qué tan deprisa? O sea, más bien me fui a estas emociones, ¿no? De decir rápido, vamos, todo y mucho en exceso, y un cierto enfado, muy curioso. Así El es. maestro Alejandro Estrada levantó la mano. Uh-huh. Sí, como lo comentaba la doctora, pues ahí vemos un claro ejemplo, ¿no? De que podríamos mostrarles a nuestros estudiantes. ¿Y cómo crees que se sienta esa señora? ¿Cómo crees que esté percibiéndose ella misma personal y con el mundo? ¿Cómo percibe ella el mundo? Y podremos ahí entrar sociología, podría entrar historia, la historicidad de las personas, cómo es que llegamos a ese punto. Lo que comentaba ahorita la doctora, nutrición, geografía, estadística, o sea, esa pintura nos da una red enorme de disciplinas con las que podemos relacionarlo. O sea, simplemente lo que comentaba ahorita la doctora, o sea, ¿cómo te sientes tú al verla? Ya estás entrando a la socioemocional de cada estudiante y ya hablando de eso, pues entra psicología, o sea, ya ahí depende cómo el profesor va a ir guiando a sus estudiantes para que vayan uniendo el conocimiento y vayan generando una red personal. Y yo creo que ahí agregaría yo que motivemos también a los estudiantes a escribir, porque a que ellos escriban cómo relacionan todas esas disciplinas, porque a veces creo que es lo que nos hace falta, al menos yo lo que veo en educación básica, que no motivamos a nuestros estudiantes a escribir. O sea, los motivamos a reproducir lectura, reproducir y reproducir conocimiento, pero no a crear, no a concebir. Por ejemplo, qué rico sería que conocer el punto de vista de cada estudiante de la pintura, pero no nada más de cómo lo percibe él, sino desde qué punto de vista lo percibe. Por ejemplo, veamos lo que decía ahorita, y emocionalmente cómo lo percibes, matemáticamente cómo lo percibes, geográficamente qué percibes. Entonces ya sería algo muy, muy padre que nuestros estudiantes ponerlos a pensar, ponerlos a reflexionar y generar ese conocimiento y lo más padre que lo escriban, porque creo que a veces eso es lo que les hace falta a ellos, escribir. Lo dejamos todo en el pensamiento y pues el pensamiento si no lo escribimos se pierde.
Sería todo, doctora. Gracias. Muy bien. Sí, José a mí me Mesías. inspira lo que habla el maestro Alejandro a la metacognición, que entonces cederles de verdad toda la posibilidad de que sepan cómo saben, ¿verdad? De saber cómo aprendo, qué me llevó a aprender y que lo recuerdo y si es un proceso claro, identificado, observé, analicé, me comparé con otros compañeros, ellos me dieron sus explicaciones, encontré semejanzas, diferencias, me hice preguntas, reconozco el proceso, lo registro, como dice el maestro, y entonces sé cómo saber, sé cómo aprender más sobre eso. Y además, esto que ahora sé, ya supe cómo lo aprendí. O sea, eso es fabuloso. Qué bien. Así es. Bueno, José y si Mesías nosotros... está levantando la mano. Muy bien. Hola, gracias por el espacio. Nada más quería mencionar una palabra que me pareció bastante interesante ahorita que lo mencionó la doctora Ana. La integralidad lo mencionó así, me parece. Yo creo que muchas veces nosotros como docentes nos enfocamos simplemente a que los estudiantes desarrollen digamos, el cerebro, ¿no? Esta pequeñita parte pero se nos olvida todo lo demás, ¿no? Las relaciones sociales, se nos olvidan todo el contexto en el cual se ubican ellos, ¿no? Si hablamos, bueno, yo lo estoy hablando únicamente desde el punto de vista de mis estudiantes, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones pudiesen ellos facilitar, visualizar en el momento en el cual se salen un poco nada más de lo que son las ciencias, de lo que es la historia, de lo que es únicamente así como tal, ¿no? Sino englobar un poco más. Yo lo veo así como si alguien fuese a un gimnasio y únicamente ejercitara un brazo, ¿no? Tendría un brazo hermoso, un brazo muy poderoso, pero toda la demás parte del cuerpo no tuviese la misma, no creciera a la par, ¿no? Sería mi participación, muchas gracias. Muy bien. Gracias, maestro. ¿Alguien más? A mí esa imagen, pues, me lleva para muchos temas como maestra de educación física, ya que, pues, dentro de nuestras clases, lo que buscamos es un estilo de vida saludable y un equilibrio, y yo veo un desequilibrio total en esta imagen, tanto, pues, en la alimentación y en su estilo de vida, pues. Entonces, la verdad que sí me da para muchos temas esta imagen y es muy impactante, la verdad. Muchas gracias. Y les voy a dar una información. Es mi coach. Ella está implementando un programa, Ana, está en un programa con el fraccionamiento donde estamos activándonos saludablemente. Gracias a mi coach. ¿Sí? ¿Alguien más? Porque yo no veo a los participantes. Ya no hay manos levantadas. ¿Ya no? Bueno, de manera de conclusión, para cerrar este tema, esta actividad que traemos planeado para ustedes, la docencia siempre tiene que estar centrada en el aprendizaje de nuestros estudiantes, de una formación integral, ¿sí? Los profesores necesitamos estrategias que nos ayuden a involucrar de manera activa otro tipo de saberes, ¿sí? Elaborar nuevos conocimientos, atrevernos, ¿sí? A deliberar, ¿sí? A creer en nuestros estudiantes sus potencialidades que tienen, ¿sí? Esto nos va a ayudar a enriquecer experiencias, aprender a pensar de manera distinta, a regular motivaciones también, encontrar un sentido de lo que hacemos y por qué lo hacemos y utilizar nuevas situaciones que nos permitan brincar fronteras. Eso se trata este taller, el darle a ustedes esta pauta de la creatividad, esta pauta de la transformación, ¿sí? Que es lo que buscamos. Muchas gracias y vamos a continuar con el taller para darle el cierre. ¿Me permiten?
pasamos a un esquema de aprendizaje que se promueve en este taller. Adelante, doctora Claudia. Sí, pues hemos tenido la posibilidad de, con algunas experiencias, repetimos con estudiantes, con estos mismos casos que pudimos concretar en estos documentos que les dábamos por PDF, identificando, bueno, qué promueven aprendizaje, cuando nosotros hablamos de querer promover la transdisciplinariedad, en el aula, en los procesos que nos llevan a que pues, nuestros alumnos aprendan de esa forma, desarrollen un pensamiento así. Entonces, bueno, ¿qué aprendizajes se promueven cuando nosotros estamos con estas intenciones, ¿no? Entonces, pudimos concretar algunos como estos: la capacidad para resolver situaciones que no se pueden abordar satisfactoriamente desde pues un solo método, ¿verdad? La toma de decisiones. Los chicos se hacen hábiles en estas, y el docente mismo, ¿no? En todas estas negociaciones que se hacen, en todas estas conexiones que se hacen con otras carreras, con otros docentes, con otros actores de la misma institución o fuera de la institución. La comprensión de la diversidad. La metacognición, ya lo decíamos, ahorita lo mencionaba, ¿verdad? El trabajar colaborativamente es algo que distingue el trabajo transdisciplinar, lo hemos venido viendo de manera reiterada. La contextualización, que el hecho esté contextualizado, el conocimiento pueda ser aplicado, situado, evidenciado. Eso lo hemos evidenciado muchísimo con nuestros estudiantes. Es que lo que aprendo en el aula lo puedo usar con mis alumnos, lo puedo usar en mi vida, mis alumnos lo usan para alguna situación concreta. Esto les llama mucho a los estudiantes normalistas. Cómo realmente se puede de alguna manera evidenciar lo que yo estoy aprendiendo o lo que estoy pasando conmigo en mi formación. Luego de alguna manera se ve contextualizado y se usa. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Para abordar problemas a través de distintos lentes, habilidad para integrar conocimientos. Ahí no veo mucho la imagen, Ana, de más abajo. Identificar y analizar problemas integrando múltiples, ándale. Integrando múltiples dimensiones y perspectivas, generar hipótesis que permitan abordar la situación identificada como problemática, la habilidad para integrar los conocimientos o bien los métodos de distintas disciplinas, integrar teorías, la independencia del pensamiento. Bueno, son como coincidencias que hemos venido identificando, y qué rico, ¿no? Que como decía, los ejemplos que nos daba el maestro Alejandro, promoviéndolo ya, hay quien ya se está atreviendo a hacer este trabajo, sobre todo en básica. Pues no nos queda más que agradecerle y esta oportunidad para poderles compartir un poco de nuestra experiencia, un poco de las intenciones que hemos venido generando a partir de que cruzamos con un programa como el de formación de formadores de la institución de la que egresamos. Y bueno, nos quedaría más que esta otra imagen, y si alguien quisiera compartirnos, bueno, si yo reconozco algunos componentes, algunos elementos que van coincidiendo y que tenemos que decir, bueno, cuando se acercan distintas disciplinas, cuando conectamos con ellas, cuando abrimos procesos de reflexión, cuando abrimos procesos de diálogo abierto, cuando de verdad nos ponemos en el lugar del otro, cuando nos atrevemos a problematizar una situación, cuando describimos, comparamos, interpretamos, o sea, muchas habilidades en juego cognitivamente hablando a la vez. Creo que si ya tenemos en juego muchos de estos elementos, bueno, ¿a qué llegamos, verdad? Entonces, ¿cómo contemplamos? No sé si alguien nos pudiera como tal decir, bueno, en realidad
esto es lo que yo me llevo, así contemplo que pudiera ser la transdisciplinariedad en el aula. ¿Quién dice yo? Les digo, porque empezando el taller, creo que no sé si era la maestra Marta, nos decía, transdisciplina es pues conjugar disciplinas, buscar otra vez el conocimiento o rebuscar, ¿no? Nuevos conocimientos, innovar, conocer otras disciplinas, no tener límites, ¿verdad? Eso era algo que nos compartían al inicio. Así bueno, es. ya con estas... Pues los invitamos a reconstruirnos constantemente. Sí, claro. El docente tenemos que estarnos reconstruyendo. La sociedad va evolucionando aceleradamente. Las aulas también van acelerando su evolución. Hace 1 año, 8 meses, empezamos una pandemia que nos llevó a crear espacios en nuestros hogares, el dejar el aula y construir el aula en nuestro hogar, ¿sí? Iniciar esta travesía de la nueva enseñanza virtual. Tuvimos que desaprender, ¿sí? Para aprender, ¿sí? Y eso nos permitió reconstruirnos también. Entonces yo los invitamos a que nos reconstruyamos constantemente. Entrarle a la transdisciplinaridad, ¿qué implica? Implica prepararnos, implica leer, implica saber de otros temas. El reunirte con colegas de diferentes disciplinas te hace crecer, te hace transformar y te hace también cultivar tus conocimientos. Entonces, esto implica el que yo ya no estoy solo en el aula, sino que fuera del aula hay otros personajes que podemos invitar y dejar el aula abierta a conocimientos no únicamente de mi disciplina, sino a conocimientos de otras disciplinas para atravesar ese conocimiento, para llegar a esa transformación, ¿sí? Y el éxito del éxito de un docente es la capacidad que tiene, ¿sí? Para manifestar que el ser humano piense, crezca pensando y desarrolle pensando y sea capaz de lograr autonomía, ¿sí? En su pensamiento. Cuando lleguemos a este logro, tendremos un éxito escolar. Gracias, enhorabuena por estas participaciones. Iniciamos el cierre ya del taller. A ver, Doctora, le dejamos la mesa. Adelante. El maestro Alejandro y la maestra Marta Susana quieren participar. Adelante. Sí, miren, acerca de lo que decía la doctora Ana Laura, se me hace muy importante lo que comenta la transformación de la docencia. La pandemia, o tuvimos que esperar a que llegara una pandemia para que nos incitara a transformarnos, porque pues prácticamente creo que si no hubiera habido esta situación de salud, no hubiéramos volteado a ver la parte digital. No nos hubiéramos atrevido los profesores a meternos de lleno a la parte de las plataformas, a buscar cómo llevar la educación a nuestros alumnos. Y también nos dimos cuenta también de la desigualdad que existe en nuestro país, nos dimos cuenta de muchas cosas, pero también los profesores nos fuimos motivando, transformando, y a mí se me hace muy importante la transdisciplina porque es la que nos ha llevado a los profesores a dar ese paso, a dar ese salto, porque creo que dentro de la transdisciplina, la complejidad, la red que se fue articulando de conocimiento entre profesores, de compartir, al menos yo lo vi en educación básica, profesores que no sabían nada de lo que era plataformas, se acercaron con profesores que conocían y se dio ese
compartir el conocimiento, ese yo te ayudo. Entonces, lo que comentaba ahorita la doctora, pues nos dio pauta para invitar, a lo mejor para cruzar fronteras, para poder lograr que profesores, por ejemplo, de otros estados, nos dieran capacitaciones sin necesidad de trasladarnos. Entonces ya estamos aprovechando y estamos rompiendo esos paradigmas con los que a lo mejor vivimos 20, 30 años. Entonces, o sea, nos estamos transformando. Creo que muchas veces vemos la pandemia como algo negativo, pero también deberíamos de estar agradecidos por todos esos cambios, esas transformaciones en la docencia. Y yo creo que va a haber un antes de la pandemia y un después. Y se va a hacer, la transdisciplina creo que fue ese, al menos desde mi punto de vista, ha sido ese momento crucial de que se volteó a ver, de que se dijo, se está haciendo esto, se está haciendo algo diferente, se está viendo el mundo con otros ojos. Entonces, yo no me resta más que agradecerles, doctoras, por este taller, porque se da uno cuenta que no está solo, que la transdisciplina se está moviendo en el mundo, en la docencia, y que no estamos solos, porque a veces hablamos de transdisciplina y muchos nos dicen, ¿y qué es eso? ¿Qué es la transdisciplina? ¿Qué es el pensamiento complejo? Pero gracias a estos talleres, muchos profesores nos damos cuenta qué es, de qué se trata, y nos damos esa oportunidad de conocer, como decía ahorita la doctora, de leer, porque muchas veces llegamos a un punto, ¿no?, donde decimos, pues yo ya lo sé todo, pero nos damos cuenta de que no, que es una transformación continua de la docencia. Muchísimas gracias, doctoras, por este taller. Gracias. Bueno, creo que el maestro Alex ya lo dijo todo y lo dijo súper bien. Efectivamente, la transdisciplina requiere una transformación de nuestra persona. Y bueno, considero que la transdisciplina está en todas partes. Simplemente nosotros, seres humanos, somos una transdisciplina. Nosotros estamos llenos de transdisciplinas, si así lo queremos ver, ¿no? Y realmente trabajar en la transdisciplina implica amar nuestro trabajo, amar lo que hacemos, interesarnos por nuestros estudiantes, por nuestra labor, por hacer siempre lo mejor posible e involucrarnos por llenar todo nuestro conocimiento, estar construyendo nuestro conocimiento cada vez más. Muchísimas gracias por el taller, lo disfruté muchísimo. Gracias. Gracias. Creo que ya no tenemos manitas levantadas. No sé si quieran comentar algo más, doctoras. No, nosotras agradecidas por el espacio, agradecidas al Congreso y bueno, por su asistencia, pues nosotras aprendemos más. Muy bien. Bueno, fue un taller muy interesante que nos queda para reflexionar sobre la misma práctica que estamos haciendo y bueno, cómo lo podemos hacer mejor en este ámbito. Y muy bien, la Red Iberoamericana de Investigación y el Cuerpo Formare les agradece por este taller muy, muy interesante que tuvo el agrado de hacernos pensar sobre nuestro quehacer docente. Y bueno, les damos las gracias a la doctora Ana y a la doctora Claudia por su participación y bueno, a los presentes que estuvieron en este taller. Les agradecemos mucho, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Gracias.